Buenos días. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y Creador del universo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, presento a toda la comunidad del globo terráqueo un saludo efusivo, cordial y sincero en esta hora cuando todos me están viendo por las redes sociales. En el día de hoy les traigo un tema muy importante para la vida del ser humano que se llama la Iglesia Evangélica Cristiana, para lo cual encontramos la base bíblica en Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Para continuar, quiero primero elevar una oración de alabanza, de exaltación a nuestro Dios todopoderoso y eterno, para que envíe su Santo Espíritu y me dé la inteligencia, la sabiduría para predicar su palabra, porque no es fácil. Siente uno temor y temblor para hablar de la doctrina celestial. Por eso, gracias, Señor Jesús, porque tu Espíritu Santo está sobre mí. Y no es Juan Pablo el que va a hablar a la humanidad, sino el mismo Espíritu Santo de Dios. Amén. La verdadera fundación y origen de la Iglesia de Cristo. Cuando Juan Pablo era un niño, mi progenitora, los días domingos, me ponía el mejor traje y me decía, vamos para la iglesia. Y llegábamos a una capilla inmensa, con una torre que se dejaba ver de todos los sitios o alrededores de la población. Y entonces allí adentro había santos de todas las categorías y santas. Y yo los miraba, pero ellos permanecían quietos en ese lugar. Y posteriormente, cuando Juan Pablo se convierte al cristianismo, al verdadero camino que Jesús nos señaló, empecé a escudriñar la Biblia, a estudiar la Biblia. Y entonces allí entendí que la iglesia no son paredes ni edificaciones, sino que está compuesta por seres humanos. Pero estos seres humanos hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, convertidos y bautizados en su nombre. Como dice Mateo 16, 13 al 19, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia verdadera nace aquí y fue edificada sobre la roca que es Cristo, y no sobre un hombre como Pedro. ¿Qué tal una iglesia fundada con fundamentos sobre un hombre? No tendría ningún valor. Entonces Dios le dio la llave a Pedro para que predicara el evangelio y ganar miles de almas para su iglesia, diciéndole: ven, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y esta acción se cumplió allí en Hechos 2:39 al 40, donde se convirtieron más de 5,000 almas en su primera predicación, y en la segunda 3,000 almas, para un total de 8,000 almas. Y yo reto aquí a cualquiera de los pastores que en 2 predicaciones se ganen cerca de 10,000 almas. Colosenses 1:18. Y Jesús es la cabeza del cuerpo de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por otro lado, Efesios 4:10 al 11, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En la iglesia de Cristo, Él dio dones. Como lo dice en 1 Corintios 12:1 al 11, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Una iglesia sin mancha, como dice el Señor en Efesios 5, 27, 29, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Fundamentos de la verdadera iglesia de Cristo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que la iglesia del Señor fue edificada, constituida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesús el Cristo.
Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Espiritualmente el Señor dirige la iglesia y corporalmente colocó a alguien quien la dirija. Así, Él escogió 12 apóstoles. Luego los envió como líderes, buscando la expansión de su palabra en todos los sentidos. Los profetas anunciaron también la venida de Dios. Luego los apóstoles confirmaron que Jesucristo es Dios. Primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Segunda de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. En esencia, pues, la iglesia es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento que ha sido unida por el lazo de la fe, de la acción regeneradora del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:12-13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían para toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Filipenses 2:15-16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es la esposa del Cordero y será arrebatada. Primera de Tesalonicenses 4:16-17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor en la gloria. En conclusión, los invito a escudriñar las Escrituras para que puedan conocer la verdadera iglesia que tuvo origen en Judea y no en Roma, como nos enseñaron los jerarcas romanos, que a través de la Inquisición asesinaron y torturaron a los integrantes de la Iglesia de Cristo, para que no se conociera la verdad y así poder esclavizar al mundo entero. Quiero, para terminar, de todo corazón pedirles que ya con estas son 6 predicaciones. La primera, ¿quién es Dios? La segunda, conociendo el verdadero nombre de Dios. La tercera, ¿por qué debemos hablar de unicidad y no de Trinidad? El bautismo. Y por último, la que acabo de decir, para que con su Biblia en la mano comparemos la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo a través de sus apóstoles, a través de su verdadera iglesia, iglesia que fue prácticamente falsificada allá por los emperadores romanos, como el señor Constantino,
que le introdujo la famosa Trinidad y le introdujo los santos y santas de metal, santos y santas de papel, santos y santas de piedra, de madera. Y entonces esa iglesia adora a esos ídolos. La iglesia de Jesús adoramos al Cristo, el que viene por nosotros. Y aquel que de pronto dude y no siga a Cristo y no se bautice en su nombre y no reconstruya su vida así como la reconstruyó Juan Rojas, porque Juan Rojas era el católico número 1 de siempre, hasta que un buen día, una viejita del campo, analfabeta, me predicó de este Jesús que sana, que salva y que da poder. Y hoy, gracias a ella, sigo a Jesús como un verdadero apóstol. Y si de aquí a mañana alguien exige mi vida para que niegue al Señor Jesús, pues se la entregaré con mucho gusto, porque sé que estoy en el verdadero y que en solo Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a adorar a Jesús en este día. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y
mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, Señor. Te alabamos, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Aleluya, gloria a Dios.